Vamos a iniciar hoy con nuestro estudio bíblico y pues creo que muchos de ustedes, aunque de pronto la mayoría sí, pues no conocen un poco de mi testimonio. Y pues un resumen podría ser que hasta hace muy pocos años, yo diría 6 o 5, yo no llegué a experimentar un nuevo nacimiento, a pesar de que asistía por años a iglesias cristianas, pero hace poco, y en eso realmente no se parece bastante o no difiere mucho de lo que escuchamos hace 8 días en el servicio de bautizos, ¿recuerdan? Mucha gente allí, no difiere mucho de eso, y llegué a conocer porque se me pidió que enseñara algo sobre los padres, y buscando aprender algo me di cuenta que yo no reflejaba lo que un padre bíblico debe reflejar o un esposo bíblico debe reflejar, y pues fui confrontado con mi pecado y vi la gracia del Señor al poder verlo, y Él extendió su gracia y me salvó. Es un resumen corto realmente, pero el enfoque de esto es que en esa búsqueda de cómo aprender y ver lo que estaba pasando en mi vida, pues llegaron a nuestra casa, tuvimos la oportunidad de hospedar a muchas personas en nuestra casa, y eso hizo que nosotros pudiéramos ver y experimentar el amor de Dios de una manera como no hubiéramos podido antes hacerlo. Abrir nuestra casa a estas personas, hospedarlos, hizo que creciéramos, conociéramos el amor de Dios y que fuéramos animados en nuestra fe. Así que el tema de hoy es la hospitalidad cristiana, y está basado en este libro de Alexander Strauss, y el título es La hospitalidad cristiana, una excelente forma de amar. Una excelente forma de amar. Como mi familia ha sido tan bendecida al practicar la hospitalidad, pensé que era un buen tema para enseñar en un estudio bíblico. Y hoy vamos a ver que la hospitalidad se resume en amor. Ese es el resumen, amor fraternal. Y eso es lo que estamos viendo los domingos ahora con nuestro pastor en Efesios, acerca del amor fraternal. Hemos estado viendo de eso. Las instrucciones bíblicas para practicar la hospitalidad se encuentran casi siempre enmarcadas en contextos donde la Biblia está instruyendo a los hermanos acerca del amor fraternal. El Nuevo Testamento ordena a los cristianos que practiquen la hospitalidad, pero tristemente en la mayoría de iglesias o mayoría de los cristianos de hoy no comprenden esta verdad, lo esencial que es la hospitalidad para practicar y crecer en el amor y fortalecer así la unidad, o como se denomina, la hermandad cristiana. Vamos a ver cómo se puede hacer eso entonces. Pero ¿qué es la hospitalidad cristiana? ¿Qué es? Pues el diccionario define hospitalidad como el acto de socorrer y albergar a los extranjeros o necesitados, o acoger con agrado a quienes se reciben en casa. Eso es hospitalidad. La palabra en griego en el Nuevo Testamento, hospitalidad, realmente significa, si la transliteráramos, significa amor a los extranjeros. Eso sería, amor a los extranjeros. Entonces la hospitalidad cristiana se puede definir como la cualidad o disposición de recibir en casa y tratar a los invitados y extraños de forma cálida, amistosa y generosa. Eso es lo que la definición de la hospitalidad cristiana, y es una excelente forma de amarnos los unos a los otros, es decir, una excelente forma de poder practicar el amor fraternal. Alexander Strauss dice: la hospitalidad hace resaltar el amor en forma personal y sacrificial. A través del ministerio de la hospitalidad compartimos nuestras más preciadas posesiones, nuestra familia, casa, recursos, alimentos, compañía y tiempo. De hecho, compartimos nuestra misma vida. Cuando abrimos nuestra casa, los hermanos pueden ver nuestra vida. Así que la hospitalidad es siempre costosa. Hay un precio, dice
Alexander Strauss en su libro. A través del ministerio de la hospitalidad nosotros podemos proveer a otros aceptación, compañerismo, consuelo. Y pienso yo, después de haber leído esto, que es una de las formas más excelentes de poder hacerlo. O sea, es de las formas más excelentes. Cuando abrimos las puertas de nuestra casa a otros, ahí podemos poner en práctica lo que la Biblia enseña sobre qué es una familia. Eso es como ver hermanos y hermanas sentados juntos a la mesa o compartir y mostrarse el amor. Y es interesante ver cómo el Señor Jesús inició su ministerio mostrando hospitalidad. Ustedes pueden ver eso en Juan 1:39. ¿Recuerdan cuando predicó, cuando fue bautizado y salió del bautizo los discípulos de Juan? Dos de sus discípulos, uno era Andrés. Al seguirlo le preguntaron: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde te hospedas? Y él les dijo: vengan, y estuvieron con él hasta el día siguiente. Eso fue lo que hizo el Señor, mostrarles dónde vivía, llevarlos y compartir con ellos. Ya era tarde, se quedaron con él. Y pensando en eso un poco, después Andrés, ¿qué hizo? Fue y contó a su hermano Pedro, y así. La hospitalidad es un mandato ampliamente referenciado en el Nuevo Testamento. Romanos 13:12 dice practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 dice hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. La tercera carta de Juan en el versículo 8 dice: por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Primera de Timoteo 3:2 ordena a los obispos que debe ser hospitalario, a los ancianos, a los pastores. Primera de Timoteo 5, del 9 al 10, dice que las viudas que van a recibir ayuda solo deben ser puestas en la lista si han mostrado hospitalidad a extraños. Si han mostrado hospitalidad a extraños. Estos son algunos de los pasajes donde se habla textualmente de la hospitalidad, pero en el Nuevo Testamento hay muchos más pasajes donde el amor fraternal es mostrado en la forma de hospitalidad. Los cristianos se saludaban unos a otros con ósculo santo, compartían sus posesiones materiales, eso lo pueden ver en el libro de Hechos, en Romanos, se reunían en las casas, Romanos 16:5, comían juntos, Hechos 2:46, cuidaban de las viudas, Hechos 6, 1 al 9, cuando se requería disciplinaban a sus miembros, y eso es parte de la hospitalidad. Y en general la hermandad, estos textos lo que muestran es que la hermandad era un principio básico que regía la conducta de cada uno de ellos. Romanos 14:15, 21, 1 Corintios, bueno, hay muchos pasajes donde ustedes pueden ver prácticas de la hospitalidad entre hermanos. Entonces, ¿qué es la hospitalidad? Es un mandato, también es una virtud alabada en el Nuevo Testamento, el Señor lo alaba, el ser hospitalario, y es una oportunidad que se nos presenta para nosotros poder mostrar el amor a los hermanos. Es una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Es más fácil ahí, alrededor de su casa. Recuerdo cuando estábamos iniciando en nuestra iglesia, en IBCC, recién habíamos ido a Carrera, al hotel, a Granada Real, y vinieron muchos hermanos de una iglesia de la Prosperidad, jóvenes, que todavía hay muchos aquí, y todos fueron invitados a la casa del pastor después del servicio. Al final, hablando con ellos, pues muchos estaban tan aterrados de que hubieran sido invitados, porque habían pasado años en estas otras iglesias y nunca habían conocido ni siquiera de cerca al pastor. Cuando ampliamente la Biblia dice que un obispo debe ser hospitalario, un pastor debe ser hospitalario.
¿Cuáles son entonces los beneficios de practicar la hospitalidad? Bueno, pues lo primero es que damos fruto de obediencia, porque si es un mandato y lo obedecemos, pues estamos dando frutos de obediencia. Eso es lo que la palabra ordena. El cristiano obedece a la palabra porque puede. Ahora el creyente tiene el poder de obedecer. Uno que no es cristiano, uno que no es creyente, no puede obedecer, y la Biblia dice no puede y ni siquiera quiere hacerlo. Ni quiere ni puede. Entonces un creyente pues puede hacerlo, claro. Pues la obediencia exige también una determinación propia, ¿cierto? O sea, no es que le nazca a usted por la mañana levantarse y querer orar. Tenemos que luchar ahí en la cama para levantarnos y orar, ¿no es verdad? Tenemos que determinarnos y hacerlo, disponernos. Aunque muchas personas piensan que lo primero que hay que hacer, lo primero que deben es sentir algo para obedecer, pues no es eso lo que manda la palabra. Realmente lo que manda la palabra es determinarse y después de obedecer viene el gozo. No es al contrario, primero el gozo y después el obedecer, no, es al contrario. Tú determinas ser hospitalario. La Biblia dice, persigue la hospitalidad. ¿Dónde dice eso? Vamos a Romanos. Romanos 12, 9 y 10. Romanos 12, 9 y 10. En Romanos 12 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Esa palabra, practicando la hospitalidad, que fue traducida ahí, realmente lo que quiere decir, ahí aparece a veces en la Biblia de las Américas, dice, yendo tras, persiguiendo la hospitalidad. Yendo tras la hospitalidad, persiguiendo la hospitalidad. Esto nos debe dar una idea de lo que es la práctica de la hospitalidad. Eso no nos van a hacer a la primera, hay que ser intencionales e ir tras ella. Es una obediencia que nos hace determinarlos. Aunque hay un don de la hospitalidad que algunos hermanos pueden tener, y puede ser que a esto se les facilite un poco más, pero como pasa con todos los dones, si no los practicamos, si no nos aplicamos a practicarlos, pues realmente no estamos creciendo. El crecimiento en la hospitalidad se da con el ejercicio, se da con el ejercicio. Lo que un creyente debe hacer es pensar en ello, determinarse, pensar, bueno, ¿puedo ser más hospitalario? Orar al respecto, pedir al Señor, ¿debo ser más hospitalario? ¿Estoy siendo lo suficiente hospitalario? Hacer planes, prepararse para ello y buscar oportunidades para extender hospitalidad. Eso es lo que se debe hacer todos los días, todas las veces. Pregúntense ustedes, ¿persiguen la hospitalidad? ¿Piensan en ello? ¿Es para cada uno de ustedes la hospitalidad una prioridad? Ya vimos que la Biblia en Romanos 12:13 dice, persíguela, ve tras ella, ve tras ella. Eso es lo que está diciendo. Y pues yo doy gracias a Dios por la iglesia, por IBCC, porque creo que hemos ido creciendo poco a poco en eso, pero pues como todo hay que enseñarlo, ponerlo en orden y seguir creciendo. Entonces, un primer beneficio es que damos frutos de obediencia. Ese es un primer beneficio cuando practicamos la hospitalidad. Otro segundo beneficio, se puede proveer oportunidades para evangelizar. Con la hospitalidad usted provee oportunidades para poder evangelizar. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes, de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones.
Dice, sed hospitalarios. Y este texto de Primera de Pedro que hemos estado estudiando con el pastor Michael en algunos estudios, nos ha enseñado cómo estar preparados para el sufrimiento. Ese es el énfasis de Primera de Pedro, cómo prepararnos para el sufrimiento y la persecución. Pedro estaba preparando a su audiencia original para probablemente lo que fuera la destrucción de Jerusalén en el año 70. Este libro fue escrito en el 67, 68, Primera de Pedro. El Señor puso en el corazón de Pedro preparar a estos creyentes para lo que sería una terrible situación de persecución y muerte que sería en el año 70, iban a sufrir los cristianos en Jerusalén. Y Pedro dice ahí, mas el fin de todas las cosas está cerca. Esto nos da pues una idea de que algo inminente está por venir, algo catastrófico, ¿cierto? Y él le está diciendo, mire, el fin está cerca, algo inminente, catastrófico viene. ¿Qué es lo primero que pensamos que hay que hacer? Bueno, en Colombia ya sabemos, la gente sale a comprar papel higiénico. Pero, pues, no es lo que Pedro está enseñando. No es lo que Pedro está enseñando. Él está diciendo que para prepararse es sed hospitalarios. Como creyentes, ¿qué pensamos? Bueno, si el fin se acerca, pues lo que hay que hacer es evangelizar, ¿no? Salgamos, evangelizamos, digámosle a las personas que Cristo viene, no queremos que las personas se pierdan. Pedro nos manda a ser fervientes en la oración y mostrar amor siendo hospitalarios. Es una manera en la que podemos evangelizar siendo hospitalarios, es una manera. Y recuerdo cuando estaba estudiando esto, recuerdo a los pastores en Ucrania. ¿Se acuerdan que tuvimos un reporte? Bueno, no sé si estaban todos aquí, porque sé que han llegado muchas personas nuevas, pero hubo un reporte de unos pastores en Ucrania cuando empezó la guerra, que eran americanos, y con los bombardeos y todo eso, ellos decidieron quedarse en su casa y abrir las puertas para refugiar a los ucranianos y de esta manera mostrar el evangelio de una forma viva, en acción, ¿cierto? Mostrar el evangelio. Pues no, hasta ahora no conocemos los reportes después de qué pasó, aún siguen en guerra allá, pero yo creo, es seguro que este ejemplo de estos hermanos, bien, mostrando la evangelización, debe haber impactado muchas vidas. El que no se hayan ido, el que se hayan quedado, el que hayan abierto su casa para refugiar a las personas, creo que debe haber impactado vidas ahí. Seguro esperamos escuchar más adelante esos testimonios. Una forma de evangelizar es invitar a aquellos que no conocen de Cristo a tu casa y mostrar hospitalidad. Eso fue lo que hizo Mateo cuando recién se convirtió. ¿Recuerdan a Mateo? Eso fue lo que él hizo. Hizo una fiesta e invitó a todos los que conocía. ¿Quiénes conocía? Publicanos, igual que él, pecadores, para que en esa fiesta, en esa reunión, ellos pudieran conocer de Jesús. Y otro que hizo eso fue Cornelio, el primer gentil en convertirse después del Pentecostés. Cornelio invitó a sus familiares y amigos a su casa para escuchar a Pedro predicar el evangelio. Hechos 10:24. ¿Has pensado que tu casa puede ser una plataforma para predicar el evangelio a tus vecinos, a familiares que no conocen? Esa puede ser una forma, invitarlos. La hospitalidad entonces provee oportunidades para evangelizar. Nos hace obedientes, provee oportunidades para evangelizar y también la hospitalidad provee una oportunidad para que podamos practicar todos los mandamientos que incluyen los unos a los otros. Hay muchísimos, ¿cierto? La Escritura ordena muchos, dice, debemos amarnos unos a otros, orar unos por otros, amonestarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, llevar las cargas de los otros. Y con la hospitalidad pienso yo que es el mejor escenario donde nosotros podemos
practicar este tipo de amor, este tipo de obediencia a los mandamientos de los unos a los otros. Es allí donde se nos puede dar la oportunidad de practicarlos. Más fácil invitarlo a su casa que a veces estar en el pasillo, ¿cierto? Hablando. A veces hay muchas otras cosas que hacer. El contexto de nuestro hogar y siendo hospitalarios nos da más facilidad para practicar este mandato de los unos a los otros. Pensemos un poco en el mandato de orar unos por otros. Orar unos por otros. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos hermanos en mi casa y saber de sus necesidades. Creo que es más fácil que las personas expresen sus necesidades ahí. Y eso ha hecho que yo pueda orar más efectivamente por sus necesidades. Más fácil orar cuando conocemos lo que estas personas necesitan realmente. Es más fácil hacerlo cuando nosotros conocemos eso, conocemos esas necesidades de una forma más íntima. Y esto solamente lo podemos conseguir pues siendo hospitalarios, saber conocer a nuestros hermanos. Asimismo piensa en los otros mandatos, en amarnos unos a otros, en amonestarnos unos a otros, en edificarnos unos a otros, cuidar uno de los otros. Todo esto se nos facilita más si somos hospitalarios, si proveemos ese espacio para que nuestra casa sea un refugio para otros. Bueno, otro beneficio de la hospitalidad, además de que nos hace obedientes, nos provee oportunidades para evangelizar y nos provee oportunidades para practicar los mandamientos de los unos con los otros, es que también la hospitalidad nos da una recompensa. La hospitalidad provee una recompensa. ¿Han leído ustedes la tercera carta de Juan? Claro que sí, la estudiamos hace poco, unos miércoles. Y la tercera carta de Juan es muy interesante porque está ahí, porque hay un hombre, Gallo, que Juan dice es muy amado. Y quisiera leer un poco de esta carta. El versículo 8 dice, bueno, leamos un poco del 2. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de que andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir tu viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor del nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Juan está diciendo que este Gallo se comporta conforme a la verdad y alaba la verdad, y que la evidencia de que él lo está haciendo es que él acogió a unos extraños en su casa, ¿cierto? Es un hombre muy amado y esta carta exalta su hospitalidad. Y esa hospitalidad fue conocida incluso en la iglesia donde estaba Juan, porque dice que vinieron los hermanos y contaron el testimonio de cómo Gallo los había acogido en su casa. Ya ni sabían quién era Gallo, no había redes sociales, pero ellos les llegó el reporte de cómo Gallo los acogió con hospitalidad en su casa. Al regresar a la iglesia había dado testimonio público de la bondad de Gallo para con ellos, y en esta carta Juan lo está felicitando y animándolo para que lo siga haciendo. Si no, no hubiéramos conocido de Gallo. En esta semana vimos a
el libro de Esther, de Ruth, ¿verdad? De Ruth en el Antiguo Testamento con Benjamín, y recuerdan que había un hombre que era un fulano, no tenía un nombre ahí en la Biblia. Su hospitalidad, su desprendimiento, su poder ayudar a Ruth no le dio para que su nombre fuera mencionado ahí en ese libro. Pero aquí tenemos a Gallo, y eso es una gran recompensa, ¿cierto? Y creo que pues que eso ha pasado con muchas personas, seguramente cuando van a sus casas, muchos de los que hemos tenido la oportunidad de hospedar, pues seguramente van a la iglesia y dicen, no, pues fuimos tan bendecidos con el amor de los hermanos, y con nombres propios seguramente deben decir lo que sucede. Ser hospitalario no solamente te va a recompensar en esta tierra con ese reconocimiento, como a Gallo y a muchos otros, no solamente va a hacer eso, sino que también cuando hospedamos misioneros, pastores y otros hermanos, somos edificados, animados y desafiados a ser mejores. Abrir nuestra casa a otros, en mi caso, ha sido de mucha edificación. Hemos tenido la oportunidad de tener hermanos sabios en nuestra casa que nos han corregido, que nos han guiado, que nos han animado, y eso ha hecho que también nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor. Y es un tiempo súper lindo, porque pues no hay afanes, estás ahí sentado alrededor de un café con pan de bono y puedes preguntar lo que quieras, puedes estar con tranquilidad hablando, y ellos también pueden ver tu casa y también pueden ver cómo es que tú vives, y también pueden corregir cosas que seguramente tenemos que corregir, porque todos tenemos que hacerlo. Eso, ser hospitalario es maravilloso por ese tipo de cosas. O sea, además de que podemos ser reconocidos por otros en otras latitudes, en nuestra casa estamos trayendo personas que nos van a edificar y que nos van a animar. Hemos podido preguntar y aclarar nuestras dudas, pasar largas jornadas escuchando lo que el Señor hace en otros contextos y así aumentar nuestra fe, y cultivar también muchas amistades que aún hoy nos bendicen aunque están lejos. Y algo importante también con eso es que nuestras hijas han estado ahí en esas reuniones, han estado también escuchando lo que estos hermanos han dicho, y creo que pues esto ha sido también una oportunidad para ellas, para conocer a esas personas, ser edificadas, y sé también que han sido impactadas por su ejemplo, por su testimonio, por el testimonio de estas personas, y además ellas pueden gozar también de la amistad de estas personas. Puedo imaginarme perfectamente cuando la Escritura habla de Lidia, por ejemplo, de Filemón, de Gallo, quienes hospedaron a Pablo. Lidia, por ejemplo, le dice, si tú crees que soy digna, pues quédate en mi casa, ¿cierto? Filemón, otro que lo hospedó, y otro Gallo que hospedó fue a Pablo, no a Juan, no aquí como este es otro Gallo diferente. Puedo imaginarme las largas jornadas que tuvieron en su casa hablando de la palabra, siendo instruidos por Pablo. Qué bendición realmente, qué bendición poder haber abierto su casa para recibir estas instrucciones. Simón el curtidor, quien también por muchos días hospedó a Pedro. Todos estos mencionados en la Biblia por su hospitalidad. Imagínense todo lo que aprendieron y pudieron disfrutar de estas personas. Entonces, una recompensa puede ser que te reconozcan, una recompensa es que eres edificado
por estos hermanos a quienes tú recibes en casa. Y hay una tercera recompensa, y es que puede ser una recompensa inesperada. Vamos a Hebreos 13, 1 y 2. Dice: permanezca el amor fraternal entre ustedes. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Cierto? Pues esto puede haber sido muchas veces malinterpretado y pensar que realmente alguno al abrir su casa han llegado seres celestiales a vivir a ella, pero realmente no es esto lo que el escritor de Hebreos está enseñando ahí. Recordemos que la audiencia original de Hebreos son judíos cristianos, ¿cierto?, que conocían perfectamente el Antiguo Testamento y perfectamente conocían los relatos de Abraham, de Sara, de Lot, de Gedeón incluso, y hasta de los padres de Sansón, quienes hospedaron ángeles, recibieron ángeles en esos momentos, allá. Practicaron la hospitalidad, y después de que practicaron la hospitalidad, se dieron cuenta que habían hospedado ángeles, realmente como una recompensa inesperada de su generosidad. No lo sabían, fue algo que sucedió. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, o sea que realmente muchas veces la hospitalidad puede ofrecernos recompensas inesperadas, no igual como les pasó a ellos que van a hospedar ángeles, sino de la misma manera de ser inesperada, ¿cierto? Las primeras personas que hospedamos en nuestra casa fueron Ricardo Morales y su esposa, que ahora son pastores misioneros en Pereira. Pues no teníamos mucha experiencia en practicar la hospitalidad en ese tiempo, y yo diría que casi que el Señor nos obligó a hacerlo, porque estábamos llevándolos a su hotel, a un hotel, pero cuando llegaron al hotel se dieron cuenta que no tenían los pasaportes. Como tenían una niña, el hotel no los recibió sin pasaportes. Entonces nos tocó llevarlos a casa. Y realmente eso fue de tanta bendición para nosotros. Después de eso hubo una cascada de gente viniendo a enseñarnos cosas y quedándose con nosotros en casa. Esa fue una bendición, una recompensa que no esperábamos de abrir nuestra casa. Y creo que muchos de ustedes que también han abierto su casa pueden al final decir, pues no esperaba esto, no esperaba esta recompensa. Pero el Señor toma como todo lo que nosotros hagamos por otro hermano como que lo hiciéramos por Él mismo. ¿Recuerdan esos pasajes? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, enfermo, en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de estos, es como que lo hicieras conmigo. Es exactamente igual, como que lo hicieras conmigo. Y el Señor pues recompensa a estas personas ampliamente. Y por eso siempre la recompensa es bastante. Siempre la recompensa es amplia. Siempre el abrir nuestra casa, aunque trae trabajo, aunque trae incomodidad, después puede traer tanto gozo que esas incomodidades y esas situaciones no las recordamos. Es el gozo el que llena nuestro espíritu, es el gozo que llena nuestra mente, y podemos estar animados realmente, como ansiosos de poder hacerlo nuevamente. El escritor de Hebreos entonces nos invita a practicar la hospitalidad como una forma de entender que ésta puede darnos recompensas inesperadas. Recompensas inesperadas con estos hermanos. Entonces, un resumen hasta aquí. La hospitalidad nos ayuda a que demos frutos de obediencia. A veces estamos pensando, pero ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues que hospedes. Ahí hay una forma. Pues voy a obedecer.
provee oportunidad para evangelizar. Si usted tiene amigos, familiares que no conocen del Señor, invite hermanos un domingo y tenga charlas con ellos, con los familiares, vecinos. O provee también una oportunidad para practicar los mandatos de unos con los otros y también nos da recompensas. Ahora, algunos cuidados que debemos tener al practicar la hospitalidad. Algunos cuidados. Primero, la hospitalidad debe ser sin murmuración, dice. Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Otras versiones dicen que sin quejarse. Sin quejarse. ¿Cierto? Y podríamos pensar inmediatamente, pues que no se vengan a quejar a mi casa de que no los atendí muy bien. Esa puede ser una forma, ¿cierto? Pero también a veces tendemos a quejarnos de hacerlo. Es mucho trabajo. Es mucho lo que hay que organizar. Es mucho lo que hay que pensar. Esa es otra forma de quejarse, ¿cierto? Primera de Pedro 4:9 dice sin quejarse. No quejarse por tener que recibir a las personas, porque esto requiere mucho trabajo. Sabemos que la hospitalidad no es fácil, pero ya vimos que tiene muchos beneficios para el reino. No es necesario pensar que para ser hospitalario pues tenemos que ofrecer cosas caras, ¿cierto? Pues pueden recordar a la viuda de Sarepta, lo que tenía lo dio, lo que tenía, eso compartió, ¿cierto? Un buen café, unas galletas, eso puede ser un buen menú hospitalario. Y pues también cuando usted sea invitado, pues piense que para los anfitriones muchas veces no es fácil. Muchas veces no es tan fácil. Sí hay trabajo, sí hay situaciones, entonces pues criticar y no ser agradecido pues también puede desanimar a estas personas. También las puede desanimar. Y siempre eso, la crítica siempre va a traer divisiones, desánimo, enemistades, y eso es todo lo contrario de lo que la hospitalidad realmente quiere proveer, que es cercanía, amor fraternal, unión familiar, unión y hermandad. Entonces, un primer cuidado es que lo hagamos sin murmuraciones. Ese es un primer cuidado. Un segundo cuidado para practicar la hospitalidad, pues si hay que hacerlo sin murmuraciones, ¿cómo hay que hacerlo entonces? Con alegría. Con alegría. Hágalo con alegría. La hospitalidad no es nada más, no es otra forma que dar amor, dar aprecio, dar acogida a las personas. ¿Y cuál es el dador que el Señor ama? El dador alegre, ¿cierto? Es el dador alegre, 2 Corintios 9:7. Entonces, hagámosla con alegría. El Señor ama al dador alegre. Cuando usted lo haga, hágalo con alegría y con gozo. Sin murmuraciones, con alegría. Y una tercera es, tenga siempre una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Ser egoísta lo va a alejar de poder ser el más pequeño aquí en la tierra. Ser el más humilde y el más grande en el reino de los cielos. Ser hospitalario es servir a los demás, y esto implica un poco morir a sí mismo, morir a sus cosas. Cuando el Señor invitó a seguirlo, la gente entendía, hay que morir a ciertas cosas, casi a todo. Siempre tenga actitud de servicio al hacerlo. Hay personas que se quejan porque pues no se sienten bien atendidos muchas veces en la iglesia, o no tienen tanta amistad con las personas, o vienen. Pues la Biblia siempre habla que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Siempre enseña eso, ¿cierto? Pues los invito a que sean los primeros en promover su amistad invitando personas a su casa. Es probable que si usted toma eso como una práctica frecuente, usted podría en este año invitar
cada domingo 1 o 2 personas a su casa, seguramente al final de año va a tener muchos amigos, muchas personas que lo conocen, muchos amigos. Sin murmuraciones, con alegría, con una actitud de servicio. Y un enfoque importante también a tener cuidado es que siempre la hospitalidad debe ser una manifestación de un hogar cristiano que es refugio para otros. Su casa es un refugio para otros. Eso es lo que hacemos con la hospitalidad, abrir nuestra casa como un refugio a otros. Y si es así, que es un refugio a otros, pues primero debe serlo para los de su casa, ¿cierto? Esto implica que su hogar es el refugio para usted, para su esposa, para sus hijos. Que ellos se sienten bien en su casa. Que cuando usted como esposo llega a casa, usted está gozoso de llegar a casa. Que cuando como esposa está en su casa y llega, pues está gozosa de volver a casa. Y que sus hijos, lo mismo. ¿Cierto? Que ellos no sientan que solo usted es amable cuando ha invitado personas a su casa. Y que realmente, pues la hospitalidad es solo una fachada. Solo algo que usted puede poner como un espectáculo que montó para ese momento. Entonces debe tener en cuenta que un hogar cristiano es un refugio para otros, pero inicialmente para usted, para su familia. Debe estar ahí fácilmente, debe estar gozoso. Tener hermanos en casa no se debe convertir en una excusa para también descuidar a tu familia. No se debe convertir en una excusa. Hay personas que pues quieren tener la casa llena todo el tiempo y están descuidando su familia. Entonces pues hay que evaluar y reevaluar todas esas motivaciones. Entonces, sin murmuraciones, con alegría, con una actitud de servicio, teniendo en cuenta que su hogar es un refugio para otros y para usted mismo. Lo otro es que también usted tiene que hacerlo de manera respetuosa y sabia y prudente. Proverbios 25:17 dice: no frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca. No frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca. Proverbios 25:17. Proverbios son consejos sabios, ¿cierto? Que el Señor ha puesto allí para que los tengamos en cuenta. Son consejos sabios. Y aquí hay uno que dice que usted no debe ser tan frecuente en la casa de su vecino que de pronto llegue a ser aborrecido. Se cansen de usted y lo aborrezcan. Entonces ese es el otro lado, o sea, no puede ser tan frecuente que canse a las personas. Debemos ser prudentes en nuestras visitas. Debemos ser prudentes en cuánto tiempo estamos en las casas de los hermanos y con qué frecuencia visitamos a nuestros hermanos. Pues porque podemos hastiarlos, ¿cierto? Eso dice Proverbios 25:17. Y aunque sabemos que la hospitalidad tiene un costo, ¿cierto? Un costo de tiempo, porque hospedar, recibir a los hermanos, pues implica pensar en ello, hacer planes, tener planeaciones para recibirlos. Y podría ser un tiempo también que le quite a su familia, a usted como el que hospeda, pues podría ser un costo, pero una forma también de minimizar ese costo es que usted involucre a toda su familia para hacerlo, a todos los miembros de su casa en ese esfuerzo
de ser hospitalarios, y pues no solamente usted estaría pasando tiempo al trabajar juntos, sino que también los está instruyendo en la práctica de cómo ellos después pueden ser hospitalarios y servir a otros. Aunque el tiempo de servir implica un poco descuidar la familia porque nos estamos enfocando a otros, si los involucramos, creo que también se puede convertir en un tiempo de instrucción para ellos y en un tiempo de crecimiento para que, pues para no desaprovechar el tiempo, no desperdiciarlo y también servirlos. Entonces, los cuidados son sin murmuraciones, hacerlo con alegría, tener una actitud de servicio, recordar que nuestro hogar es un refugio inicialmente para nosotros y ser respetuosos, sabios y prudentes, ¿cierto? Y quiero terminar diciendo o hablando de dos mandatos en los que el Señor nos impide ser hospitalarios. Hay dos casos en los que no se nos manda a practicar la hospitalidad. Uno es cuando se trata de falsos maestros. Falsos maestros. Segunda de Juan 10:11. Primera. 10 y 11, segunda de Juan 10 y 11, dice: si alguno viniera a vosotros y no trae esta enseñanza, hablando de falsas enseñanzas, no lo recibáis en casa ni los saludéis, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. No lo recibáis en casa ni lo saludéis. La advertencia que trae este pasaje no está diciendo a incrédulos. No son incrédulos, porque ya vimos cómo Mateo invitó incrédulos. Vimos cómo, me olvidé el otro, Cornelio invitó incrédulos. No se trata de eso, se trata de herejes que promueven activamente, que su estilo de vida es que están enseñando una falsa enseñanza, el error, aquellos que promueven activamente el error, aquellos maestros de las sectas que quieren desviar a las personas. Es a ese tipo de personas a los que no se nos manda a recibir en casa. Y podría parecer una enseñanza dura. No, pues no lo recibas en casa. Pero saben, Juan estaba preocupado en esta epístola por exaltar a Cristo únicamente. Y Juan estaba preocupado porque la tolerancia de esos hermanos a los que él escribía no estuviera camuflando una actitud de indiferencia hacia la verdad. Que estos fueran indiferentes a la verdad y no contendieran abiertamente por ella. A veces podemos disfrazar nuestra tolerancia a esas falsas enseñanzas con amor, que es falso realmente, con indiferencia hacia la verdad. Y eso es realmente una mala comprensión del amor verdadero. Es una mala comprensión. Pienso realmente que si estos falsos maestros sienten el rechazo de las personas, podrían pensar un poco en que están promoviendo una falsa enseñanza. Podrían también pensar un poco en eso. Pues no lo sé, solo el Señor sabe, pero es una forma de hacerla sentir, ¿cierto? Entonces, esta advertencia es hacia los falsos maestros. No se refiere a incrédulos, solo a aquellos herejes que promueven activamente como su estilo de vida, que salen abiertamente a enseñar el error. Conocemos esas personas.
conocemos. Entonces, un primer mandato es este: no recibas a estos falsos maestros en tu casa. Ahí no hay hospitalidad. Ahí no se debe mostrar hospitalidad. Y un segundo caso es un hermano que persiste en pecar. Y vamos a leer Corintios, 1 Corintios 5, 11 al 13. Dice Pablo: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Con ese ni siquiera comáis. Uno que llamándose hermano persiste en pecar. La Escritura nos habla de que tampoco a esos debemos mostrar hospitalidad. La disciplina bíblica enseña que una persona, después de ser amonestado 1, 2 veces, ¿cierto?, y no demuestra arrepentimiento, debe ser excomulgado, sacado de la comunión. Sacado de la comunión. Y si usted no ha estudiado, ha aprendido algo acerca de la disciplina bíblica, pues en Fundamentos lo vamos a ver. Inscríbase en Fundamentos y allí vamos a tener clases de la disciplina bíblica. Y eso es lo que enseña. Dice que primero vas tú, después invitas a otro hermano maduro y después lo dices a la congregación. Si después de estas advertencias el hermano no se arrepiente y deja su pecado, es excomulgado. Y es que realmente cuando nosotros ignoramos esta advertencia, lo que estamos haciendo es ignorando el pecado, que es grave, realmente. Eso es lo que estamos haciendo, ignorando el pecado y actuando como si nada estuviera pasando en la vida de estas personas. Uno que llamándose hermano no se arrepiente y usted lo acoja, usted está siguiendo su juego de seguir en el pecado y como si nada estuviera pasando en su vida. Invitar a uno a ser parte de la comunión es mostrar que nada está pasando. Y esto es imposible porque realmente el pecado siempre rompe la comunión. Un pecado impenitente siempre va a romper la comunión. Sería diferente si el hermano en cuestión lo que está haciendo es llamando a pedir instrucción, oración, para poder llegar a la restauración, ¿cierto? Ahí estaría mostrando arrepentimiento. Pero uno que persiste en su pecado después de 1 y 2 y segundas amonestaciones, pues realmente lo mejor que nosotros podríamos hacer es hacer lo que manda la Escritura, eso es lo sabio, porque realmente sí está pasando algo en su vida. Su comunión se ha roto, primero con Dios y luego con los hermanos. Porque nosotros queremos seguir y obedecer al Señor. ¿Y qué comunión puede tener las tinieblas con la luz? No hay comunión. Entonces son estos los dos casos donde la Biblia nos manda a negar la hospitalidad, con falsos maestros y con un hermano que persiste en pecar. Y realmente creo que cuando hablamos de un hermano que persiste en pecar, creo que el perder la comunión con los hermanos debe traer tristeza y ojalá arrepentimiento. Debe traer tristeza y arrepentimiento. Y cuando rompemos eso, realmente estamos generando eso en sus vidas. Puedo pensar en hermanos que están en este momento en esa situación y que han sido amonestados y no se arrepienten. Y espero que el que no puedan tener esa comunión los motive más a arrepentirse y volver por los caminos del Señor. Bueno, entonces, en resumen, la hospitalidad cristiana es una excelente forma de amor, es también un mandato y una virtud. La hospitalidad nos provee frutos de obediencia,
por la cual podemos procurar practicarla intencionalmente. Debe proveer oportunidad para evangelizar, provee oportunidad para practicar los mandamientos que incluyen los unos a los otros. La hospitalidad también trae recompensas, incluso algunas que son inesperadas. Se debe practicar sin quejas, con alegría, teniendo una actitud de servicio, y debemos recordar que de hacerlo lo hacemos con prudencia, respeto a otros, siendo sabios, como objetos de la hospitalidad de otros, y recordando que nuestro hogar es un refugio primero para nosotros y también para otros. En realidad, cuando hice todo este estudio, pensé en lo afortunados que somos en IBCC de tener tantas personas que quieren acoger en su casa a otros hermanos. Esto puede seguir creciendo, estoy seguro, y creo que va a redundar en que más personas puedan llegar al Evangelio. Abrir nuestras casas puede mostrar, podemos ver el corazón de esos hermanos y darnos cuenta su forma de vida, su estadio espiritual. Yo he llegado a ver personas que no comprenden el Evangelio y he tenido la oportunidad de volvérselos a predicar y de pronto que entiendan en el contexto de nuestra casa. Entonces, pues estoy muy animado con lo que el Señor hace en IBCC, y mi oración es que sigamos creciendo en hospitalidad. Vamos a orar y pedirle al Señor que este mandato sea hecho con gozo al poder ver todas estas verdades que el Señor hace. Señor, te doy gracias por lo que haces con IBCC. Gracias por esta herramienta de la hospitalidad que tú nos has dado, Señor, que es de tanto gozo y tanta bendición, Señor, para mí, para mi familia y sé para mis hermanos, Señor. Yo te pido que utilices esos espacios, Señor, para tu reino, Señor, para que tú seas conocido, para que tú seas alabado, para que tú seas reverenciado, que las conversaciones, que los tiempos en los que nos reunimos, Señor, como hermanos, para ser hospitalarios unos con otros, Señor, sean tiempos en donde tú seas exaltado, donde tu palabra, Señor, sea el centro, donde lo que tú haces, Señor, y el amor que tú nos das, Señor, sea reflejado en el amor de unos a otros. Tu hospitalidad, Señor, es maravillosa. Nos has llamado, Señor, a un reino, nos has llamado a tu casa, Señor, a la luz admirable, a unas moradas celestiales, Señor, donde estaremos contigo para siempre. Que así, Señor, viendo tu ejemplo, también podamos, Señor, mantener una actitud, Señor, de traer a otros, aquellos que no conocen, aquellos necesitados, aquellos que están pasando por tribulaciones y necesidades, y sentir refugio, Señor, en nuestras casas. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.